Muy buenas noches a todos los cursantes. Mi nombre es Karina Ibáñez y tengo el privilegio de empezar el curso, ¿no? Con el primer módulo, que es diagnóstico laboratorial toxicológico. Voy a compartir pantalla, por favor. Adelante, doctor. Todos los cursantes son de Sucre. Tenemos participantes de toda Bolivia, doctora. Qué belleza. Qué gran Sí, privilegio compartir con colegas, me imagino, de otros lugares, ¿no? es correcto. Solo que por el horario van llegando poco a poco, más o menos unos 10 minutos ya van a estar en su mayoría conectados. Perfecto. Ustedes me dicen si quieren que empecemos ya o esperamos un tiempito para que les demos la oportunidad de que todos estemos presentes. Adelante, doctora. Yo he iniciado con la grabación. De igual forma, esto se les va a pasar el día de mañana por el grupo para aquellas personas que han llegado tarde a la clase del día de hoy. Muy bien. Una vez más, bienvenidos a todos. Mi nombre es Karina Ibáñez. El tema que voy a compartir con cada uno de ustedes el día de hoy es diagnóstico laboratorial toxicológico, que corresponde al módulo 1. Los temas que vamos a ver, bueno, este módulo incluye lo que es definición, generalidades, principios de la toxicología, clasificación de los agentes tóxicos, tóxicos de origen natural, sintéticos, y finalmente vamos a estar viendo lo que son tóxicos contaminantes provenientes del proceso de síntesis de compuestos químicos. Esto es lo que incluye esta clase, ¿no? Bien. Desde tiempos prehistóricos, el ser humano recurrió al uso de sustancias como venenos, ¿sí? Se han hallado puntas de lanzas, de flechas del Paleolítico que se empleaban para la caza, que estaban impregnados de sustancias tóxicas de origen tanto animal como vegetal. Es así que en el antiguo Egipto, por ejemplo, la casta sacerdotal era quien poseía y conocía de este tipo de sustancias llamadas veneno. Ya en el siglo pasado, a mediados de la década de los 50, la toxicología quedó constituida como ciencia independiente gracias a este médico, ¿no? Todos conocemos a este médico llamado Buenaventura Orfila, quien publicó el Tratado de la Toxicología y hoy en día es considerado como padre de la toxicología moderna. Es un médico francés, bueno, era un médico francés. Es quien había enfatizado que esta ciencia era un campo científico totalmente distinto y separado de la medicina clínica y de la farmacología. Hoy en día el laboratorio de toxicología forense tiene como función primordial aislar e identificar drogas, los venenos u otros compuestos químicos a partir de fluidos o tejidos humanos que estén relacionados con hechos que son objeto de investigación criminal, por ejemplo, y si así lo ameritara, hacer la cuantificación de estos compuestos. En la emergencia, por ejemplo, las personas, uno de los temas más frecuentes de intoxicación constituye en una de las emergencias en los centros hospitalarios. Veamos esto como un inicio, como un resumen de todo, ¿no? Ahora vamos a ir definiendo ciertos conceptos. La toxicología es una ciencia que estudia
sustancias químicas, agentes físicos, en cuanto a la capacidad que tienen de producir alteraciones patológicas en los seres vivos. También va a estudiar su origen, su naturaleza, las propiedades de los tóxicos, el comportamiento cinético, sus efectos sobre los organismos vivos, las manifestaciones clínicas, como también la intoxicación, la detección y la cuantificación del mismo. Es una ciencia muy amplia que también va a estudiar los procedimientos adecuados de prevención y tratamiento y sus implicaciones sus implicaciones de tipo médico-legal. Etimológicamente viene de las voces griegas tóxico, que significa veneno, y logos, todos sabemos que es estudio o tratado. La toxicología, como vemos, es una ciencia que trata de venenos. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, veneno viene del latín veneno. Es cualquier sustancia que introducida en el cuerpo o aplicada en él, así sea poca cantidad, tiene la capacidad de provocar incluso la muerte o trastornos muy graves. ¿Ya? Todo medicamento, toda droga es capaz de provocar efectos perjudiciales en el organismo que los ha administrado, ¿sí? Estos efectos pueden tener diferente naturaleza. Y con los términos de reacción adversa, efecto adverso, efecto indeseable, nocivo o tóxico que se da relacionado al medicamento, ¿sí? Tratamos entonces de encontrar la diferencia entre qué es una reacción adversa y un efecto tóxico. No sé si alguien quiere decirme si es lo mismo o en dónde radica la diferencia entre lo que es una reacción adversa y un efecto tóxico. ¿Quién es el valiente o la valiente? Estoy hablando solita, ¿me están escuchando? Se le escucha fuerte y claro, doctora Sí, Ibáñez. se le escucha atrás. Ya. Bien, vamos a continuar. La reacción adversa, ¿sí? Se da a dosis habituales de cualquier medicamento, fármaco que se utilice. Y los efectos tóxicos se da gracias a las dosis elevadas del mismo medicamento o fármaco o droga que se esté utilizando. ¿Sí? Paracelso dijo, nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. La aparición de reacciones adversas puede tener tres causas. Se puede deber a un exceso de dosis, a reacciones adversas por dosis comunes o a efectos indeseables de origen genético. El exceso de dosis, ¿sí? Está relacionado con esas intoxicaciones propiamente dichas o envenenamientos que pueden producirse por suicidio, intoxicaciones criminales, accidentes o por intoxicación de mano ajena, es decir, de forma involuntaria. Todos estos casos se refiere a que estamos frente a una intoxicación aguda. Puede también ser una intoxicación del tipo crónico de origen profesional debido al manejo de sustancias tóxicas en la industria. Las reacciones adversas por dosis comunes, ya el médico, por ejemplo, suministra una droga al paciente, quien no lo va a tolerar. Entonces estamos frente a la susceptibilidad o insuficiencia renal que va a originar una sobredosificación relativa. Los efectos indeseables de origen genético hacen referencia a aquellos individuos con anomalías genéticas que llevan una respuesta cuantitativamente exagerada, es decir, en este caso se trata de la hipersensibilidad. Y si cualitativamente son diferentes, se trata de un problema de idiosincrasia. Ambas situaciones nos referimos a dosis ordinarias. Los síntomas de toxicidad son las formas de manifestaciones clínicas de las reacciones adversas a las drogas que producen, ya sean subjetivas como los síntomas propiamente dichos, o bien pueden ser objetivos como la aparición de signos. Estas intoxicaciones pueden ser de tipo agudo,
producidas por la elevación de la dosis de un fármaco o medicamento que va a provocar manifestaciones violentas e inmediatas. Pueden también ser intoxicaciones de tipo crónico, ¿sí? Que se produce por la administración de dosis pequeñas, repetidas, que por acumulación van a provocar trastornos poco violentos y de curso más lento. La intoxicación aguda son un problema de salud pública, ya sea en los países en vías de desarrollo o países desarrollados. Se constituye en una tensión importante, ¿no? De mortalidad por la rapidez en cuanto a su acción. Cuando hablamos de la toxicidad propiamente dicha, vamos a ver que varias drogas tienen o causan diferentes situaciones perjudiciales en el cuerpo. Así, por ejemplo, las que se van a administrar por ingestión originan fenómenos de irritación local de las mucosas. Un claro ejemplo, el trióxido de arsénico, que va a lesionar las mucosas del estómago, del intestino, va a provocar diarrea, va a provocar vómitos. ¿Dónde los encontramos? En los preparados de los fármacos que se utilizan para tratar la leucemia, en los insecticidas, en los fungicidas. Existe otro grupo de drogas que van a ser administrados por diferentes vías y pueden producir enfermedades iatrogénicas, sobre todo si se administran por vía oral. Estas van a producir alteraciones a nivel gastroduodenal que pueden o no tener hemorragia. ¿Quiénes son los que producen este tipo de enfermedades iatrogénicas? Como las úlceras, por ejemplo, el uso de corticoides, están también los AINES, ¿no? En las intoxicaciones agudas producidas por dosis elevadas de las drogas, son comunes la depresión del sistema nervioso central, como es el caso de los barbitúricos, que provocan incluso un coma por depresión respiratoria. Finalmente puede ser letal. Otros producen efectos de estimulación, como es el caso de la estricnina, que provoca convulsiones, contracciones musculares y fallos respiratorios. La estricnina, todos sabemos que es uno de los más frecuentes en la intoxicación de tipo occidental. Este alcaloide tiene un sabor amargo y se usa generalmente para adulterar drogas ilícitas como la cocaína o la heroína. Otro grupo de drogas causan enfermedades iatrogénicas, como es el caso del uso de las fenotiazidas, que son medicamentos que se usan para tratar los trastornos mentales y emocionales graves, ¿sí? Provocan trastornos extrapiramidales hasta llegar a un síndrome parkinsoniano. A nivel del sistema cardiovascular, las drogas como los glucósidos de la digital o la digoxina, por ejemplo, pueden llegar, en caso de utilizarse una sobredosificación, a provocar arritmias, finalmente una muerte por fibrilación ventricular. Enfermedades hematológicas como la discrasia sanguínea, que son producidas por drogas, a nivel de la médula ósea puede también estar afectada por muchos fármacos que son capaces de provocar una depresión en las funciones, dando así lugar a hemopatías iatrogénicas como la agranulocitosis purpúrea, anemias hemolíticas. En muchos de ellos también se habla de mortalidad. Es decir, con todo esto estamos viendo que existen drogas, fármacos o sustancias tóxicas que van a provocar enfermedades iatrogénicas que en la mayoría de los casos son realmente lamentable el desenlace. Hay drogas que causan lesiones a nivel de la célula hepática, como es el caso del uso del cloroformo y el alotano, terminando el paciente con una hepatitis con ictericia. Aquí están los ejemplos, por ejemplo, la cloropomacina, que es una de las fenotiazidas antipsicóticas que más puede ocasionar alteraciones a nivel hepático.
Hay fármacos que dañan el riñón, especialmente a nivel de los túbulos distales, como los metales pesados, dentro de los cuales vamos a mencionar el mercurio, algunos antibióticos como la canamicina y la gentamicina. Cuando se habla de efectos indeseables prenatales, nos referimos a aquellas drogas que va a recibir la madre y que por lo tanto atraviesa al embrión. Cuando lo hace en el primer trimestre, estamos hablando de que va a provocar efectos teratogénicos y tóxicos cuando son en los últimos meses. Cuando hablamos de estos efectos indeseables prenatales, lo primero que se nos viene a la mente son las malformaciones congénitas, ¿no?, que aparecen en los recién nacidos por la administración de alguna droga que se dio a la madre. El ejemplo más común es la tragedia de la talidomida, de este sedante hipnótico que ha provocado en miles de recién nacidos focomelia, que la focomelia no es más que la ausencia de los huesos o músculos en las extremidades. Y por supuesto también las alteraciones viscerales. Otras drogas que producen malformaciones congénitas son el metotrexato, que se emplea en la leucemia aguda, el alcohol, que produce un síndrome fetal por alcohol, y drogas antiepilépticas como la fenitoína. Efectos no teratogénicos son las producidas por drogas que llegan al feto atravesando la placenta, que pueden afectarlo y revelarse en el recién nacido, como el uso de la tetraciclina, la streptomicina, las quininas o las drogas antitiroideas, el uso del yodo. Como verán, el uso de medicamentos tiene grandes consecuencias, más aún cuando se habla de sustancias tóxicas o nocivas para el organismo. Hay enfermedades como la anemia hemolítica, por ejemplo, que tras la administración de la primaquina o el uso de la aspirina, por ejemplo, la aminopiridina, la quinina o las sulfonamidas, van a provocar diferentes reacciones y que en general podemos ver este término de idiosincrasia, es decir, que el uso de la aspirina en una persona puede ser totalmente diferente en cuanto a la reacción en otra persona. Cuando hablamos de alergias o grados de hipersensibilidad, hacemos mención a ciertas sustancias que por lo general van a reaccionar y van a provocar alergias, ¿no?, o hipersensibilidad a ciertos medicamentos. Aquí se los he puesto algunos ejemplos, como los sueros inmunológicos, por ejemplo, la antitoxina difterica, que en algunas personas va a crear este tipo de respuesta inmunológica. Los analgésicos, la aspirina, los anestésicos locales como la procaína, y así una lista. Dentro de ellos también podemos mencionar los hipnóticos, como por ejemplo los barbitúricos, que provoca alguna reacción en algunos individuos. Estamos viendo algunos conceptos que son muy útiles, muy básicos para poder entrar finalmente a lo que es ya la parte de laboratorio. ¿Sí? Quizás ustedes dicen que esto es muy básico, sin embargo es bueno hacer un refresh, hacer un poquito de, recordar un poquito cuáles son estos conceptos básicos que se dan tras la administración quizás de algún par de módulos posteriores, seguramente ya los vamos a ver. Las reacciones inmediatas, también llamadas hipersensibilidad inmediata, está considerado dentro de las de tipo de hipersensibilidad tipo 1, que son producidos de forma casi inmediata, a los minutos o las horas después de la administración del fármaco. Logra provocar en el paciente o en la persona que lo ha administrado urticaria, eritemas, edemas, trastornos hematológicos y hasta llegar a un shock anafiláctico. En tanto que las reacciones tardías o reacciones de hipersensibilidad retardada se presentan 3 a 10 días después de la administración de un fármaco. Un claro ejemplo es el síndrome tipo enfermedad de Suer, una hipersensibilidad por la presencia de anticuerpos circulantes que se producen. No sé si ustedes están viendo el ejemplo aquí. Esto es una imagen de la enfermedad del Suer. ¿Y qué corresponde a estas reacciones tardías?
de acuerdo a la clasificación de hipersensibilidad, a una de tipo 4. Entonces, uno dice entonces, si los fármacos son tan perjudiciales, ¿por qué los utilizamos? Como hemos dicho, va a depender mucho de la dosis y de la situación en la cual nosotros podamos utilizar. Sin embargo, hay una ciencia que se encarga de controlar la aparición de estas reacciones adversas, como es la farmacovigilancia. Vamos a ver a lo largo de este módulo de utilizar ciertas terminologías, como por ejemplo, ¿por qué está contraindicado? Cuando un fármaco va a producir un daño a un órgano, entonces se dice que el fármaco está contraindicado. La farmacodependencia o la adicción es la necesidad del empleo continuo o periódicamente de una droga para experimentar sus efectos psíquicos, cuya supresión provoca trastornos psíquicos y físicos. La adicción o la toxicomanía es el estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo continuo de una droga. Habíamos dicho que vamos a ver los principios de la toxicología. Los principios están basados en 3 pilares, que es la relación dosis-respuesta, el peligro por la exposición al riesgo y la sensibilidad individual. Justamente aquí está la frase de Paracelso: nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Bien, vamos a ver cómo se clasifican estos agentes tóxicos. De acuerdo a su naturaleza, pueden estar clasificados de las diferentes maneras. Los agentes físicos, como por ejemplo el sonido, las radiaciones, los rayos cósmicos, rayos gamma. Agentes biológicos como las bacterias, virus, hongos, microorganismos que al ingresar al cuerpo causan enfermedades. Y estas sustancias químicas pueden ser orgánicas, inorgánicas y tener un estado ya sea sólido, químico, líquido o gaseoso. Como les decía, la clasificación de estos agentes tóxicos de acuerdo a su estructura química, su estado físico, pueden estar metales, no metales como el plomo, estaño, mercurio, pueden estar en forma de tóxicos volátiles o gases. De acuerdo a sus usos o a sus aplicaciones, podemos mencionar a los medicamentos propiamente dichos, están los desinfectantes. De acuerdo a su uso, también están los productos domésticos. Dentro de este grupo podemos ver a los detergentes, disolventes y pulimentos. Los productos industriales, como los gases, sustancias volátiles, aniones o metales. También se clasifican como productos agrícolas, dentro de los cuales están los insecticidas, plaguicidas, pesticidas, fertilizantes, los rodenticidas y herbicidas. Y finalmente los productos alimenticios o alimentarios, que existe una gran variedad. Por ejemplo, podemos mencionar estos alimentos que tienen hongos o sustancias o alimentos que estén contaminados, como el pescado, por ejemplo, por una contaminación por plomo, ¿no? Que vienen a ser sustancias tóxicas o dañinas para el organismo. De acuerdo a la vía de ingreso, ¿sí? Tenemos a la mayoría de las intoxicaciones agudas se producen por consumir o por administrar a este tóxico a través de la vía oral. Por inhalación estarían los gases, las sustancias volátiles. De forma tópica, en su mayoría están las intoxicaciones industriales. La vía ocular, que no es muy frecuente. Sin embargo, también se la menciona. La vía parenteral, que es la más peligrosa dada a su rapidez de acción. La vía rectal, por lo general, se debe a los errores de medicación. También
se clasifica dentro de esto a la vía vaginal cuando se hace mención en el tráfico de drogas, por ejemplo. Hemos dicho que todos los medicamentos son capaces de producir efectos perjudiciales para el cuerpo, peor aún si se trata de sobredosis, es decir, de un tóxico que va a ocasionar daño, ¿no? Aquí está una gráfica de las vías de intoxicación, la vía digestiva, cutánea, respiratoria, transcutánea. Bien, de acuerdo a su efecto, ¿sí? Los tóxicos o se va a hablar de una intoxicación aguda, sobreaguda y subaguda. Y también tenemos las intoxicaciones crónicas. La intoxicación sobreaguda se presentan con gran velocidad y la muerte se da en pocos minutos u horas. Las agudas son síntomas visibles, generalmente graves. La muerte se da en días a causa de una sola dosis. La subaguda se produce varios días o varias semanas después. De acuerdo a su efecto, hemos dicho que también van a ser crónicas y estas se dan en pequeñas cantidades durante mucho tiempo. Existe otro tipo de intoxicaciones. Las más frecuentes son las intoxicaciones accidentales. Serán aquellas producidas de forma involuntaria predominantemente en los ambientes domésticos. Por ejemplo, durante la etapa infantil, la intoxicación se debe a productos domésticos o medicamentos. No sé si en la mayoría de los cursantes, los que estamos en este curso ahorita, han visto en el empaque, en los estuches de cualquier medicamento que lleven a la casa, dice no dejar al alcance de los niños. Y a veces como papás cometemos el error pues de no dar lugar a este consejo, ¿no? Y luego estamos lamentando. A eso nos referimos también con intoxicaciones accidentales. Las intoxicaciones de tipo laboral son producidas por la contaminación del ambiente laboral por sustancias tóxicas que se producen en los procesos de trabajo, como consecuencia, ya sea directa o indirecta, de la manipulación, empleo, transportación y el almacenamiento de materiales y productos que van a generar y dispersar gases, vapores que sean partículas sólidas, líquidas presentes en el aire. La difusión y el almacenamiento de los agentes químicos en el medio ambiente puede dar lugar a una contaminación local del agua, los suelos, el aire, la flora, la fauna. Y van a causar efectos globales, como la pérdida de la capa de ozono, efecto invernadero, la pérdida de la biodiversidad, etc. Este tema de intoxicación laboral corresponde a un módulo aparte, ¿no?, de estudio. Tenemos también intoxicación alimentaria. Ocurre cuando se ingieren alimento o agua contaminados con herbicidas o que estén contaminados con bacterias, parásitos, virus que producen toxinas. La mayoría de casos de intoxicación alimentaria se dan a raíz de bacterias comunes, como son los Staphylococcus, la Escherichia coli, el Clostridium botulinum. Bien, finalmente tenemos la intoxicación ambiental. Son los daños causados a los organismos vivos por diferentes sustancias o agentes químicos. En la actualidad, la mayor parte de la población mundial, tanto en los países desarrollados como en los países en las vías de desarrollo, está expuesta a altos niveles de tóxicos ambientales como el dióxido de azufre, de carbono, nitrógeno y formaldehído. Las intoxicaciones voluntarias. Se habla más de intoxicaciones de tipo social, los casos
asociados al consumo de sustancias de abuso en un contexto recreativo, por ejemplo, el abuso con el alcohol, tabaco, marihuana. Tenemos también al doping, cuando se hace abuso de estas sustancias, generalmente en los deportistas que lo cometen, digamos, para mejorar su rendimiento. Y los de tipo suicida, producidas por un gesto autoagresivo, independientemente de la verificación del ánimo de producirse la muerte. El uso de arsénico, plomo, fósforo y barbitúricos estaría dentro de esta clasificación. Bien, hasta aquí hemos visto que es un tóxico, que es una intoxicación. ¿Cuál es el daño que pueden producir las vías de administración? Que no he hecho como vía clínica. Y en el siguiente módulo, cuando hablemos de farmacocinética y farmacodinámica, vamos a desglosar más sobre las vías de administración. ¿Ya? ¿Están despiertos? Estoy hablando solita, creo. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Sí, doctora, se le escucha. Bien. Hemos visto la clasificación de las sustancias tóxicas, los tipos de intoxicación que existen. Y antes de entrar al diagnóstico clínico, perdón, al diagnóstico laboratorial toxicológico, es necesario hacer mención, ¿no?, de algo muy importante, ¿sí? Que es justamente el diagnóstico clínico. Es necesario que mencionemos ciertas consideraciones que son importantes. El manejo de la clínica, donde vamos a ver la signosintomatología, las vamos a describir y que en realidad el juicio clínico viene a ser una herramienta imprecisa en los casos de intoxicación. Es una herramienta imprecisa, ya que varios tóxicos tienen la misma clínica. Por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial. Y para hacer el diagnóstico diferencial, esto está a cargo del diagnóstico laboratorial, que es el laboratorio al final el que va a realizar, ¿no? Sin embargo, el laboratorio carece de técnicas para detectar todas las sustancias tóxicas existentes. Si bien es cierto, se puede hacer el diagnóstico toxicológico de las sustancias más comunes en nuestro medio. Sin embargo, el porcentaje de capacidad que tiene un laboratorio, pues, hablo propiamente de Sucre, por ejemplo, no están equipados, pero sí tenemos los laboratorios de toxicología forense, por ejemplo, en la ciudad de La Paz y Cochabamba, que realmente son laboratorios bastante completos, ¿no? Por eso se debe complementar la información que se obtenga de la anamnesis y los signos de la exploración con los resultados del cribado analítico, orientándonos al agente causal y pudiendo definir con todo ello la terapia indicada en cada caso. El diagnóstico laboratorial tiene una gran utilidad, ¿sí? En general, el diagnóstico laboratorial es una herramienta imprescindible para todo lo que se refiere a la clínica. El diagnóstico, la utilidad del diagnóstico y el pronóstico de la intoxicación. ¿Por qué diagnóstico? Porque nos va a permitir llegar a identificar al agente causal o al tóxico que está causando esa intoxicación o que produce la intoxicación. En caso de drogas o abuso, vamos a ver cuál sería la sustancia que se ha ingerido y por lo tanto estaría causando esa intoxicación. Y el pronóstico, porque una vez que diagnostiquemos qué sustancia es la que está o se ha administrado, vamos a poder hacer la valoración.
La utilidad también está en el apoyo en el diagnóstico diferencial clínico para la exclusión de la etiología toxicológica. Brinda un soporte para la indicación de un tratamiento invasivo y monitorizado de la eficiencia de la detoxificación, por ejemplo, para hemodiálisis o la administración de un antídoto. Monitorización de pacientes adictos a alcohol, medicamentos y o drogas ilegales, así como en pacientes que están en tratamiento por el uso de opiáceos o fármacos con un estrecho margen terapéutico. Finalmente, la utilidad en la evaluación de la exposición a drogas, síndrome de abstinencia en recién nacidos. Todo esto se refiere al mismo agente toxicológico. Sin embargo, cuando se hace la búsqueda de este tipo de sustancias o de agentes que son las causantes de la intoxicación, nos permite hacer otro tipo de valoración, otro tipo de análisis, si vale el término, ya, otro tipo de diagnóstico. Es decir, si una sustancia es muy hepatotóxica, nos permite hacer un perfil hepático. Veremos entonces la concentración de las transaminasas. Podemos ver o hacer o realizar un hemograma hasta una prueba de Kunz para ver el grado de alteraciones a nivel hematológico, por ejemplo, ¿no? O sea, que en conjunto el diagnóstico clínico, el diagnóstico laboratorial es muy importante para llegar finalmente a un diagnóstico más certero cuando se trata a este tipo de pacientes. Es necesario entonces crear una estrategia analítica en tiempo de respuesta. Como hemos visto, las intoxicaciones de tipo agudo, por ejemplo, requieren el actuar inmediato, es decir, de forma inmediata se deberían tener en un tiempo de respuesta bastante corto el resultado no solo de laboratorio, ¿no? Aquí va a jugar un papel muy importante varios profesionales, pero los más, como les digo, la estrategia sería o está fundamentada en estos tres pasos. El cribado toxicológico, ¿sí? El análisis de confirmación de los resultados obtenidos, la cuantificación de la concentración de las sustancias identificadas. En el cribado toxicológico se van a incluir varios tóxicos que usualmente son los más frecuentes en la población. Se van a hacer pruebas para detectar a estos tóxicos. La mayoría de las pruebas rápidas que se realizan son de carácter o de tipo inmunocromatográfico. ¿Sí? Este tipo de pruebas, ya en inmunocromatográficos, tiene una alta especificidad, pero cuanto más, son más selectivos. Cuanto más selectivos sean, estas pruebas reducen su especificidad, dando lugar a que pueden haber cruces con otro tipo de sustancias. Por eso se dice que deben realizarse análisis de confirmación. Finalmente, la cuantificación. Una vez que se ha identificado a la sustancia, ¿no? La cuantificación de la concentración de las sustancias identificadas es un punto muy importante. Resumiendo esta parte, cuando hablamos del cribado tóxico, nos dice si hay o no hay. Se dice si existe, está presente o está ausente la sustancia tóxica. En el análisis de confirmación nos dice o se refiere a que sí es ese tóxico, ¿no? Y cuál es la concentración de ese tóxico circulante, nos habla la cuantificación, es decir, la concentración de estas sustancias identificadas. Las fases
del diagnóstico laboratorial son tres. Una fase preanalítica, una fase analítica y una postanalítica. Al igual que el análisis de diagnóstico toxicológico, todos los diagnósticos laboratoriales que se van a realizar deben cumplir con estas mismas fases. Tenemos la fase preanalítica del diagnóstico laboratorial toxicológico. En esta fase están la solicitud de análisis de laboratorio, las condiciones del paciente, la identificación y registro del paciente, la obtención y recepción de la muestra, almacenamiento y conservación de la muestra. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la solicitud del análisis de laboratorio. Hay instituciones que ya tienen un formato para este tipo de solicitud de pruebas de laboratorio, ¿no? Sin embargo, en las emergencias o en otras instituciones van descritas como cribado, screening de toxicológico o simplemente pueden poner determinación de drogas de abuso en emergencia. Perdón. En otras instituciones donde se realiza el examen toxicológico, como por ejemplo en el caso de toxicología forense, ya tienen su propio formato, ¿no? Es necesario tener un formato de solicitud de análisis de laboratorio toxicológico donde se deben poner los datos generales del paciente, su dirección, su ciudad. Es necesario llenar esto porque, no más que necesario, es importante porque no, al final vamos a tener que informar o reportarlos, ¿sí? Y otro dato importante, la cadena de custodia debe estar completamente llenada. Es la solicitud de análisis de laboratorio, ¿sí? Consta de una información del paciente, donde tenemos que identificar nombre, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, etc. También se tiene que poner la información del solicitante. Tiene que tener la información del solicitante, el tipo de muestra primaria, análisis solicitado. Esta parte de análisis solicitado hay que tener en cuenta de que en algunas instituciones, cuando van así como privado de drogas de abuso, por ejemplo, pueden hacer mención solamente a sustancias como la heroína, la cocaína o la cocaína, anfetaminas. Por eso es necesario que cuando se pone el análisis solicitado, deben detallar qué tipo de tóxicos o metabolitos están buscándose en este tipo de estudio, ¿ya? Es necesario especificar el tipo de tóxico para la investigación. En la solicitud de análisis de laboratorio tiene que haber la información clínica importante para el laboratorio, fecha, hora y lugar de la recogida de la muestra, fecha y hora de recepción de la muestra en el laboratorio. Cuando hablamos de fecha, hora y lugar de la recogida de la muestra, es muy importante porque hay tejidos o sustancias en las que vamos a analizar, por ejemplo, donde existen tóxicos que son muy lábiles. Es decir, que es necesario anotar la hora de la toma, de la recogida de la muestra, ¿ya? O en el caso de, por ejemplo, hacer una investigación de alcoholemia, la muestra se va a volatilizar si se tarda mucho tiempo en llegar al laboratorio. Por esas razones es necesario
tener mucho cuidado al registrar la fecha, la hora y el lugar de la recogida de la muestra, como también la fecha y hora de recepción de la muestra en el laboratorio. Quizás la muestra no de orina, por ejemplo, se va a encargar a una persona, a una tercera persona para que lleve al laboratorio y va a dejar pasar mucho tiempo. En este caso, sí va a haber una alteración en en el resultado. Cualquier otra información que se pueda tomar en cuenta es importante mencionar. O registrar. Cuando hablamos de condiciones del paciente, en general no se necesitan condiciones específicas, porque en su mayoría las intoxicaciones son de carácter urgente y no requieren preparación del paciente. No es el caso de pedir un perfil lipídico y encargar al paciente una noche antes que no debe comer o administrarse lácteos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que su última alimentación tendría que ser tipo 6 de la tarde, un tecito, esto para que no interfiera en los resultados. En este tipo de casos, cuando se habla más de tipo de laboratorio toxicológico, como son pruebas que necesitan rapidez en la entrega de resultados, no es necesario entonces condicionar al paciente o preparar al paciente. En el caso de un examen toxicológico para las pruebas antidoping, se debe evitar alimentos con semillas de amapola, ya que pueden hacer que la prueba de opiáceos dé resultado positivo. Evitar el acúlico, por ejemplo, de las hojas de coca, ya que si se utilizan técnicas muy sensibles, hemos dicho que no son, más bien son poco específicas y podrían dar un resultado no satisfactorio, ¿no? Un falso positivo. La identificación y registro del paciente. En el análisis toxicológico es de suma importancia asegurar la identificación y la integridad de una muestra que se remite al laboratorio. Así las muestras y sus alícuotas deben rotularse adecuadamente para asegurar inequivocadamente su identidad. Alguna vez que se pueda registrar el nombre y que haya error en las letras, ya sea del nombre o del apellido, sobre todo si se trata de un tipo de investigación de tipo legal, por ejemplo, esto podría invalidar el resultado si no se tomaría en cuenta la identificación o el registro adecuado de paciente. Bien, en la obtención y la recepción de la muestra, es necesario tomar en cuenta toda muestra debe ser tratada como potencialmente patógena. Todas las muestras que llegan al laboratorio son tratadas como potencialmente patógenas. Más ahora, ¿no? Con esta situación de la pandemia, donde se han extremado las normas de bioseguridad, es necesario mantenerlas así. Las protecciones universales, como las barreras físicas, por ejemplo, donde están el uso de mascarillas, gafas, batas, guantes, botas, es indispensable. Dentro de las protecciones universales que adopta el laboratorio están las barreras químicas también, como el uso de los desinfectantes, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la povidona iodada. Pareciera que fueran sencillos mencionarlo simplemente y imaginarse que uno va a utilizar así, pero cada preparación de estos desinfectantes, por ejemplo, tiene sus propios protocolos. No es lo mismo mezclar el hipoclorito de sodio con una cantidad X, digamos, calculándolo así de grosso modo. Todo tiene su indicación. Y cuanto más nosotros guardemos, cuidemos y sigamos estas normas, las barreras químicas, en este caso, son consideradas como protecciones universales favorables en el manejo de estas muestras que llegan al laboratorio. Y finalmente están las barreras biológicas, que son las vacunas, las inmunoglobulinas, que en general lo único que se quiere es minimizar el riesgo o de la exposición a sustancias que pueden ser encontradas, ¿no? En el laboratorio. Tenemos la recepción de la muestra.
Verificamos el correcto rotulado de la muestra con nombre y apellido, tipo de muestra, condiciones de recolección, fecha, hora, etc. Registramos todos estos datos en dos copias, una que va a ser archivada por el derivante en el caso que hubiera y la otra que será remitida al laboratorio que realizará el análisis. Registrar todos los datos de identificación y condiciones de llegada de la muestra, como la temperatura, derrames o cualquier otra condición que pueda afectar la integridad de la muestra o el resultado del análisis. En este caso, por ejemplo, cuando se va a hacer el traslado de un líquido o de fluidos o tejidos, puede darse que se derrame la muestra. En ese caso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hasta que vayamos y volvamos a tomar la muestra, ya, bueno, la parte clínica va a estar actuando, ya incluso se puede adelantar, hacer un lavado gástrico antes de identificar qué es lo que ha ocasionado esa intoxicación, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con durante la recepción de la muestra. La toma de muestra, ¿no? Para el diagnóstico laboratorial, hoy solo lo vamos a mencionar. Repito, la próxima clase vamos a hablar más profundamente sobre lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia. Vamos a mencionar también esta parte de las condiciones de la toma de muestra. En la toma de muestra, el material que se va a trabajar es la sangre entera, plasma, suero. Está también la orina, el pelo, uñas, salivas y otros fluidos. La toma de muestra de sangre entera ya no difiere mucho de cualquier otro laboratorio que se esté realizando, no precisamente de un laboratorio toxicológico. Sí, habría que mencionarse que al momento de la desinfección se utilice una iodopovidona, por ejemplo, y no así una torunda con alcohol, porque aun cuando sea poca la concentración de alcohol puede interferir en la presencia de un resultado falso positivo. En el caso de la orina, por ejemplo, se debe indicar al paciente cómo va a recolectar y vigilar la toma de muestra de la orina. En caso de tratarse de un paciente con al hacer una prueba de doping, por ejemplo, ¿qué se hace? El paciente recolecta la orina y lo diluye con agua, ¿no? Y nos entrega así, entonces el resultado ya no es fidedigno, ¿no? Detalles de esta forma que debemos tomar en cuenta. Hasta ahí habíamos visto lo que es la fase preanalítica. Ahora, dentro de la fase analítica del diagnóstico laboratorial toxicológico están las pruebas analíticas. Se pueden hacer mediante analizadores automáticos o manualmente. En todos los casos son necesarios un personal altamente calificado, un excelente instrumental y reactivos específicos, así como unos protocolos optimizados según el procedimiento normalizado de trabajo que se aplique siempre de la misma forma. En la fase post-analítica, ya está la revisión de los resultados obtenidos, es decir, la validación. Perdón. También tenemos la interpretación del laboratorio y la liberación del informe. Está también en esta fase posanalítica la transmisión de los resultados, almacenamiento y resguardo tanto de los resultados obtenidos como de las muestras para analizar. Estas tres fases, ¿no es cierto?, que es la fase preanalítica y posanalítica, nos hablan también de los márgenes de error que se cometen en el laboratorio. Y si ustedes han podido ver, al grupo se pasaron artículos, informes, que seguramente los han revisado. Y en esta parte vamos a hacer un resumen de lo que nos habla básicamente este tipo de informes que les he compartido. La mayoría de los errores del diagnóstico laboratorial toxicológico se da en una fase preanalítica.
entre un 46 a 68% se ha identificado un alto margen de error en esta fase. En la fase analítica, ¿sí?, se ve un mínimo porcentaje de error. La fase analítica es la fase donde se está realizando la prueba, ¿cierto? Entonces hay protocolos que se deben seguir que limitan el margen de error entre un 7 a 13%. Y la fase post-analítica, que corresponde a un 19, 47%, ya que se da sobre todo por pérdida de resultado, una interpretación incorrecta, error en la transcripción del resultado, inestabilidad del sistema de información del laboratorio, tiempo de liberación del resultado, como habíamos hablado hace rato, ¿no? El mayor porcentaje de errores se debe al tiempo de ayuno, es decir, a las condiciones del paciente, a la forma en cómo estaba antes de tomar la muestra, la mala interpretación de la exigencia, la utilización de aditivos inadecuados. Habíamos dicho que incluso había que evitar el consumo de ciertas sustancias para que no haya otros falsos positivos, ¿no? Y ya cuando se encuentra un error en la fase analítica, esto se debe sobre todo al defecto de equipamiento, a la pérdida de muestra, cambio de identificación de la muestra o contaminación que existe entre las muestras. Esta última diapositiva resume la mayor parte de lo que ustedes ya han estudiado o han podido revisar, por ejemplo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Está claro? ¿Están cansados? ¿Están presentes o me han dejado? Muchas gracias, doctor Ibáñez. Bueno, por lo menos yo estoy presente. A los participantes invitarles a que puedan abrir el micrófono para hacer las consultas correspondientes o hacer el uso del chat para poder responder sus preguntas o inquietudes.